Es muy fácil tender a confundir las cuatro voces que nos hablan aquí en nuestra cabeza y muchas veces voces audibles que verdaderamente podemos escucharla. ¿Y por qué algunas veces es confuso? Y es porque nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Y todo lo que es sobrenatural es espiritual. Y como nosotros andamos en este cuerpo, algunas veces tendemos a equivocarnos. Pero ¿cuáles son las cuatro voces que nos hablan? La voz de Dios, que es la voz más hermosa, la voz más preciosa, la voz que te corrige, que te lleva a la verdad, que te lleva a la victoria, la voz que te enseña cómo debes de vivir, que sana tu ser interior, que te saca de la oscuridad a la luz, que cambia tu lamento en baile. Esa es la voz más hermosa, la que tú debes escuchar y la que yo debo de escuchar, y a veces la que menos escuchamos porque dedicamos más tiempo a escuchar mensajes de otra naturaleza, noticias, a los amigos, a los vecinos, pero no dedicamos tiempo a escuchar la palabra de Dios para que a través de esa palabra de Dios pueda Dios hablar a nuestra vida y también el Espíritu Santo pueda hablar a nuestra vida. Esa es la voz más hermosa, más dulce, más amorosa. Y también está la voz del enemigo, esa voz perversa que te guía a lo malo, que te guía a lo corrompido, que te guía a alejarte de Dios, que te guía a hacer mal a otras personas y a hacerte mal a ti mismo. Es la voz más oscura, la voz más perversa, la voz que tú no deberías escuchar, ni tú, ni tu familia, ni ninguno de nosotros deberíamos de atender a esa voz, porque siempre seré el que se guía por esa voz, va a ser guiado al fracaso y a la desgracia. Pero también está la voz de otras personas, que muchas veces no es una voz correcta, no es una voz sabia, y la Biblia dice que debemos de escuchar a los sabios, porque cuando los sabios nos guían, entonces seremos prosperados, y en la multitud de consejeros el pueblo no es destruido. Pero si escuchamos la voz necia, la voz que te guía a lo que no debes de hacer, la voz que te lleva al fracaso, aquella voz que dice de ti lo que tú no eres, que te hace sentir menos, la voz que te guía a corrupción, a maldad, esa voz no la deberías escuchar. Pero aparte de la voz de Dios, de la voz del enemigo y de la voz de otras personas, también está tu propia voz, tu propio deseo, tu propio anhelo, esa voz que te confunde dentro de ti, que te quiere apartar de la primera voz, que es la voz de Dios. Y en el nombre poderoso de Jesús necesitamos discernir entre la voz de Dios, la voz del enemigo, la voz de otras personas, la voz tuya, para que tú puedas caminar en victoria. Fíjate que en el libro de Josué capítulo 5 versículo 13 dice la palabra que Josué tuvo una epifanía, una aparición sobrenatural. Y es que dice que miró un varón con una espada desenvainada, y él se acercó y le preguntó: ¿eres de los nuestros o eres de nuestros enemigos? Y aunque Josué era un varón espiritual, guiado por Dios, aunque era Dios quien lo había comisionado para poder entregar al pueblo judío la tierra y poder vencer a sus enemigos, él también se confundió y no sabía si el varón que estaba viendo era de sus enemigos o era un aliado. Pero el personaje le dijo: ni uno ni otro, yo he venido al mando, porque yo estoy al mando del ejército del Señor, como quien dice, yo he venido en tu ayuda. Pero también le dice al final lo mismo que le dijo la voz cuando Moisés miró la zarza que se encendía y nunca se quemaba. Le dijo: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás, tierra santa es. Así que lo que Josué estaba viendo no era algo humano, era el ser más precioso, era el ser más hermoso, era algo sobrenatural, era el mismo, se cree Jesús presentándose ante él y diciéndole que estaba con él para poderle dar éxito en todas las batallas que él tenía que enfrentar. Entonces, si a Josué le pasó eso, igual a nosotros nos puede pasar. Pero como cuando aprendemos a sacarlo confusión, a sacar lo que no es, aprendemos a ver y a escuchar con claridad. Y eso solo lo logramos orando, ayunando, dedicando tiempo a nuestra vida espiritual. Te quiero decir en el nombre de Jesús: no te dejes guiar por la voz que no es de Dios. Déjate guiar por la voz de Dios y vas a ir de triunfo en triunfo y de gloria en gloria. Josué pensó
que era algo natural lo que veía, pero era algo sobrenatural, pero al final lo entendió. Así tienes que entender tú cuando Dios te está hablando, y si oyeres hoy la voz de Dios, no endurezcas tu corazón, dice la palabra. Ese es tu éxito y tu victoria, escuchar la voz de Dios. Bendiciones.